Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos con el doctor Roberto Rivera en este episodio 5 de Revoluciones Epistémicas. En este caso, este mes lo vamos a acompañar con una charla sumamente interesante, muy en boga, y no porque esté de moda, sino porque nos parece importantísimo hablar sobre transdisciplina, que según nosotros, según yo, vamos a ver si Roberto adhiere o no adhiere, es la tercera figura epistémica que nosotros conocemos hasta el momento. Así que sin más preámbulos, hola Robert, ¿cómo estás? Acá en Argentina estamos en una fría mañana, lluviosa mañana de fin de casi invierno, principios de la primavera, estamos en septiembre, así que bueno, muy lluvioso, muy frío, pero nada nos detiene. Qué gusto, Virginia, saludarte. Muy buenos días a todos, buenas tardes, noches según nos encontremos. Por acá también nos encontramos con un clima muy atípico, ha habido un frente frío, entonces, pues luego lluvia, frío, calor, es atípica, una situación propia del caos y a los que nos dedicamos y estudiamos fenómenos de la complejidad, en teorías de la complejidad, pues sabemos que no podemos, estamos siempre a la incertidumbre y a la eventualidad caótica. Bueno, muy bien. Pues como dice Virginia, el día de hoy vamos a discutir, vamos a conversar sobre el concepto de transdisciplina, el cual tiene un fundamento principal, porque la transdisciplina se asocia principalmente a un método. Es un tipo de metodología que es derivada de la interdisciplina. Algunos dicen que está por encima de la transdisciplina, de la interdisciplina, otros dicen que dialoga a la par de la interdisciplina. Y luego hay otro fenómeno que le llaman la transcomplejidad, que eso será para otro evento completamente diferente. Lo que debemos tomar en cuenta es de que cuando hablamos de transdisciplina, nos vamos a su prefijo trans y la disciplina, ir más allá o atravesar las propias disciplinas. Adelante, Virginia, ¿cómo ves esa parte? Bien, me parece que vamos a tener un conversatorio bastante interesante porque con Roberto acá tenemos algunas disquisiciones metodológicas. Habíamos comenzado haciendo referencia de que la transdisciplina, yo en algún momento ya lo escribí y lo comparto siempre en las redes y en los conversatorios, que es esta tercera figura epistémica que conocemos, teniendo, por supuesto, dos figuras epistémicas antes, bien distintas en tiempo, espacio y comunidades científicas o autores específicos que la crean y que la socializan. Tenemos una primera figura epistémica en el siglo XVII con Descartes, que es el concepto de disciplina. Tenemos una segunda figura epistémica en pleno siglo XX con Piaget desde la epistemología genética y desde la biología, que es el concepto de interdisciplina. Y tenemos en la década del 70, mediados de la década del 70, con Nicolescu, por un lado, físico cuántico, y con Morán, del otro lado, sociólogo filósofo, que nos hablan del concepto de transdisciplina. Como bien planteaba Roberto, la transdisciplina tiene que ver con una construcción metodológica, pero también con una construcción de objetos. A ver, ¿qué podemos decir con respecto a esta construcción de objeto y de método nueva, que es distinta a la concepción disciplinar y a la concepción interdisciplinar? Sí, de hecho, ahí concuerdo muy bien contigo porque la transdisciplina tiene que, bueno, vamos a remontarnos a los orígenes. Ya nos introduciste con René Descartes, con Newton, con otros autores más contemporáneos. Debemos partir del hecho de que cuando surgen las teorías de la complejidad, aparecen o emergen por una necesidad epistémica. O sea, es los científicos, la física, que era la ciencia más consolidada en ese preciso momento, encuentra que sus límites disciplinares, donde decían hasta aquí llegó la explicación aplicada de la física mecánica, se encuentra con un derrotero que es la teoría de la relatividad y también la teoría de la división de los átomos, del mundo subatómico. Entonces, lo que ocurre con la física mecánica es que encuentra en lugar de tener ya un borde preestablecido, un límite preestablecido, donde ya se suponía que ya no íbamos a pasar más allá, en los años 40 y sobre todo con la detonación de la bomba atómica nos damos cuenta que ese borde en realidad fue una frontera epistémica. O sea, sabíamos que había algo más allá, sabíamos que se podía encontrar algo más lejos,
pero no obstante no teníamos ni las herramientas, ni la tecnología, ni la teoría para sostener eso, pero sabíamos que había algo allá. Entonces, ahí nos podemos meter, por ejemplo, algo muy parecido como cuando Marie Curie descubre el radio. Saben que hay algo más ahí, saben que hay algo que aparece, pero no tenemos, bueno, ellos sí lo encuentran, pero no teníamos o no se encontraban con las ciertas condiciones para demostrarlo, hasta que finalmente lo logra y luego ya tuvimos los efectos radioactivos, ¿no? Que eso fue una consecuencia emergente del descubrimiento del radio. Entonces, en este vaivén de estudios disciplinares, debemos reconocer que la interdisciplina y la transdisciplina emergen como una necesidad para romper esas barreras disciplinares, para volver esos límites teóricos, límites conceptuales, límites disciplinares, volverlos en fronteras. Y ver la manera como a partir de vasos comunicantes generábamos puentes dialógicos y conversativos en calidad horizontal con otras disciplinas. De ahí el diálogo de saberes, la ecología de saberes, los mapas epistémicos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el detalle fundamental es de que la transdisciplina nos debe remitir que no solamente se limita a una metodología, sino, como bien señalas, Virginia, a una cuestión epistémica, relación sujeto-objeto-sujeto, pero también a una cuestión altamente reflexiva. Pero también debemos tener mucho cuidado porque con este vaivén, con este de lleva-trae, podemos caer plenamente en un relativismo epistémico en el cual podemos terminar afirmando o negando las cuestiones más absurdas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos apelamos, o sea, si nosotros acogemos esta postura nada más como categoría, más porque suena bonito, porque se ve rimbombante, por lo que sea, entonces, y no somos autocríticos y no permitimos la crítica a nuestra obra, entonces lo único que va a ocurrir es de que caigamos en un relativismo en donde tengamos un sustento retórico supeditado a muchos autores, y al final de cuentas se vuelve una verborrea, o sea, pura retórica y nada de argumentación. Concuerdo contigo con ese punto, Virginia. Bueno, mira, te puse un emoticón de aplausos. Tengo que retomar 2 o 3 cuestiones, me parecen importantes, las que estuviste diciendo. Primero, ya lo repetimos un montón de veces, pero valga la repetición porque, bueno, puede ser que no nos hayan escuchado antes. Tenemos que caracterizar, voy a decir una sola cosa de la modernidad clásica, que es fundante de la modernidad clásica, que tiene que ver con el control del ambiente. Es decir, la modernidad clásica surge y el afán de la racionalidad clásica estuvo dado desde el punto de vista del control institucional a partir de la conducta, la sexualidad, la educación, la demencia o la enfermedad. El siglo XIX, fiel a esta modernidad clásica, empieza a agrietarse y empieza a agrietarse a fin del siglo XIX. Acá Roberto dijo algo muy interesante. Nombró al matrimonio Curie. Yo tengo mi preferencia por Madame y él por Madame Curie, y ella ya lo sabe. Vamos a nombrar también a Einstein, que ya lo nombró Roberto, pero vamos a nombrar a otro tercer revolucionario de fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos 3 grandes personajes, el tercero que me estoy haciendo referencia es el mismo Freud, lo que están haciendo es pensar con nuevas categorías de análisis. Y ahí es una ruptura epistémica fundante, porque la disciplina controla la característica o la categoría de conocimiento científico con método científico. Pero eso fue en el siglo XVII, con Descartes, el concepto de disciplina y el concepto de conocimiento científico, y en el siglo XVIII, con Newton, el concepto de método científico. Pero estamos a fin del siglo XIX y principios del siglo XX. La sociedad está cambiando, la sociedad está deviniendo, se cambió hubo un cambio de época. Los cambios de épocas necesitan nuevas categorías de análisis para poder relacionarse con la realidad, y yo quiero traer acá a 2 filósofos que a mí me encantan y que son muy claros en 2 sentencias que no son dogmáticas, sino que abren un abanico de muchas posibilidades, de un multiverso, como sería en términos de Marvel. Leopoldo Sea, un coterráneo de Roberto, un filósofo mexicano muy,
muy lúcido, que en su momento, a principios del siglo XX, hablaba sobre la extrañeza del horizonte. Entonces él se pregunta, ¿cuándo se nos hace extraño el universo? Bueno, y se contesta que se nos hace extraño el universo cuando las categorías de análisis con las cuales nosotros nos relacionamos con ese universo ya no dan cuenta. Más a nuestros días, un filósofo argentino, Carlos Cullen, tiene un escrito muy lindo que dice, el conocimiento forma cuando se siente deformado por el suelo que habitamos. A ver, ¿qué te parece, Robert? No, bastante profundo e interesante. De hecho, pues te iba a poner acá, te voy a mandar corazoncitos por esa Ay, gran, gracias. gran Ahora que exposición. nos vamos a mandar emoticones. Ahora nos vamos, ya que nadie nos pone likes, nos vamos a mandar. Este, pero no es en sentido de reciprocidad inmediata, sino que es verdaderamente, siempre platicar contigo, Virginia, siempre nos lleva, a mí me lleva personalmente y sobre todo también a quien nos escucha, a nuevos derroteros, a nuevos caminos y nuevos senderos por explorar. Aquí el detalle fundamental es de que no podemos perder de vista de que el ser humano, como bien lo está señalando, el ser humano todo el tiempo o sea, el ser humano tiene dos detalles. Todo el tiempo está buscando explicaciones porque estamos creados, o vaya pues, un detalle que está desde Platón, en el Timeo, en Descartes, en Newton y demás, estamos destinados a crear, a innovar, a generar nuevos aportes, a generar nuevos horizontes, a buscar nuevos desafíos. Por eso el ser humano se ha caracterizado por querer explorar más allá del planeta Tierra, debajo del mar, debajo de la Tierra, tratar de comprender sus horizontes y demás, pero siempre ha sido la cuestión, por esta tradición epistémica que hemos tenido, siempre ha sido desde la parte, por ejemplo, de Comte, utilizar la ciencia con la intención de torturar a la naturaleza para que nos brinde sus secretos. Entonces, aquí empieza no es que Descartes lo haya hecho o Newton lo haya hecho, sino que empieza un periodo histórico muy denso en donde se empieza el debate de las dos culturas, se separa la filosofía del conocimiento, se adhiere la filosofía a los dogmas religiosos. La ciencia se considera que mientras más cuantificable, más demostrable, más objetiva, que eso es una tontería, más objetiva, va a ser cada vez más certera para poder explotar a la propia naturaleza. Y aquí es donde empezamos con la nueva postura. Y digo, es una tontería hablar de la objetividad, porque ¿cómo le podemos decir al estudioso de la disciplina que sea? Usted quítese sus preferencias, como decías por Freud, quítese sus preferencias, quítese su inconsciente, quítese sus gustos, quítese sus deseos, quite sus intencionalidades y ahora sí haga investigación. ¿Cómo le podemos decir eso a un investigador? ¿Cómo podemos, o sea, y a partir de ahí se viene un proceso de un alto índice de necesidad de cuantificación para ir rompiendo con esos sentimentalismos, ir tratando de dominar ese inconsciente que es indomable y demás. Y se llega a un periodo, y en uno de los videos pasados tú lo decías, que vino a partir de Comenio, se llega a un periodo donde hablamos de ciencias no cuantificables y ciencias cuantificables de una manera jerárquica. Y la definición inglesa es todavía más ruda. Ciencias duras y ciencias blandas, cuando todas las ciencias son construidas por seres humanos, sea la disciplina que sea. El detalle que está raspando aquí o que no está cuadrando es tanto la cuestión de la objetividad, que se toma como tabla rasa, que hay que ser objetivo, sin considerar que el sujeto investigador interviene en el proceso, lo transforma, porque estamos en un escenario de situaciones caóticas y emergentes donde reina la incertidumbre, pero también hay un segundo factor, el cual corresponde a que las disciplinas se nos educa como herencia comtiana, como herencia descartiana, aunque Descartes nunca lo dice, que cada quien tenía que marcar sus límites epistémicos, poner una barrera, pero también imaginemos esto, hasta poner alambre de púas hasta arriba, vidrios y luego red eléctrica, ¿no? Para que los otros de otras disciplinas no se brinquen y no dialoguen con los que nos hemos formado en esta rama. Por eso a mí me parece súper rico, Virginia, cuando tú dices
y siempre te lo he reconocido eso cuando tú mencionas la parte de la educación, la parte del pensamiento complejo, la parte de las teorías de la complejidad, la cuestión del tiempo, que esa la descubrimos juntos. Recordarás cuando estábamos haciendo el posgrado cómo empezamos esa discusión del tiempo, porque aquí empezamos esas convergencias, ¿no? Tratar de que a pesar de que tengamos y nos formamos en esas líneas, en esas murallas chinas o en esas murallas grandotas disciplinares, tratamos de encontrarle como los huequitos o con un taladro le tratamos de hacer un hoyito para por ahí colarnos para tratar de ver qué existe un poquito más allá. Entonces, a mí me parece fabuloso esa interpretación que estás dando, Leopoldo Sea, de nuestro amigo argentino también que nos está acompañando, porque solamente a partir de la reconciliación de las disciplinas es que vamos a poder ver nuevas fronteras. Sí, acá hay 2 o 3 cuestiones que me gustaría recuperar. Uno tiene que ver con el concepto justamente de frontera. ¿Qué es una frontera? La frontera es un lugar donde se pasa de un lado a otro, se pasan personas, se pasan mercancías, se contrabandea también. Entonces, esta frontera nos habla de una permeabilidad, cosa de que el concepto de frontera en las ciencias sociales o para poder hablar sobre las disciplinas es bastante reciente. No existía el concepto de frontera en la época de Descartes, cuando Descartes estaba construyendo el saber disciplinar. Lo que nosotros estamos haciendo, tratando de hacer con Roberto, espero que lo logremos o que se entienda lo que nosotros queremos hacer, es justamente desde un pensamiento complejo, principalmente de la vertiente de Edgar Morin, plantear una construcción deconstructiva, epistemológicamente hablando. La crítica que nosotros estamos haciendo al saber disciplinar es desde el punto de vista de la rigidez. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no estamos en contra del conocimiento disciplinar. Lo que pasa que hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2023, el conocimiento disciplinar es necesario, porque si no, no podemos hablar de interdisciplina y tampoco podemos hablar de transdisciplina porque no tenemos el objeto, que es la disciplina, para poder realizar los cambios epistémicos y metodológicos. Insisto, hoy la disciplina es necesaria, como en el siglo XIX, como en el siglo XVIII, como en el siglo XVII o como en el siglo XX, pero hoy, en el siglo XXI, no es suficiente. Entonces, ¿es necesaria? Sí, pero hoy no es suficiente. Por eso, a nosotros nos interesó traer a debatir el concepto de interdisciplina y justamente también el de transdisciplina, que significan construcción metodológica, la primera, de la mano de Piaget y todo su equipo, y de la mano de Nicolescu y todo su equipo, el concepto de transdisciplina. Lo que están haciendo dialogar es justamente que plantear los bordes disciplinares en modo de fronteras, en donde haya una permeabilidad de paso de objeto y de método. Pero esto, vamos a complicarlo un poquito más, el análisis no es lineal, sino que acá lo tenemos a Foucault, en el sentido de una concepción panóptica, si se quiere, desde el punto de vista disciplinar, y una concepción de poder económico, político y epistémico, ya que, como dice Orlando García, ninguna persona es interdisciplinaria, sino que la interdisciplinaridad es una actividad metacognitiva, porque lo que es interdisciplinaria es la comunidad científica. Y Roberto es una persona, no es una comunidad científica, y Virginia también es una persona y no es una comunidad científica. Por lo tanto, el debate, y esto quiero que me parece que lo tenemos que dejar bien en claro, el debate epistémico siempre es en torno a comunidades científicas. Ninguna persona es epistémica por sí misma. Claro, completamente. De hecho, aquí qué bueno que haces la acotación, porque muchas veces alguien se dedica hábilmente, o sea, se pone a leer una, dos, tres, cuatro, cinco obras de teorías de la complejidad, particularmente la obra de Edgar Morin, que es la más accesible en lenguaje de español, porque la mayoría de las ciencias de la complejidad están redactadas en inglés, en francés, en italiano y en alemán. Entonces la obra de Morin ha alcanzado en América Latina un gran impacto, pero el detalle que viene es de que muchas veces se puede ver o se puede tomar la obra de Edgar Morin como una cuestión dogmática. O sea, hay que tener mucho cuidado porque cuando nos aventamos a sentarnos a reflexionar a Morin, yo no estoy diciendo que Morin esté equivocado,
es parte del debate contemporáneo, sino que las interpretaciones que se le han dado a su obra se han vuelto altamente dogmáticas, porque de hecho varios estudiosos que se dicen estudiosos del pensamiento complejo vienen a negar los aportes disciplinares. O sea, si no tuviéramos aportes disciplinares, no tendríamos esta oportunidad de conversar Argentina-México, no tendríamos computadoras, no tendríamos vuelos, no podríamos visitarnos, etc. O sea, como bien señalas, Virginia, no estamos en contra de la disciplina. La disciplina dialoga directamente con estas fronteras, con esos límites disciplinares, pero también con estas nuevas metodologías inter y transdisciplinares, o polidisciplinares, o multidisciplinares y demás. O sea, eso es un punto que hay que subrayar, hay que recalcar que no por leer mucho teoría de la complejidad y por empezar a llenar un paper, un artículo, un capítulo de puras categorías, se está haciendo verdaderamente una investigación en campos de las teorías de la complejidad. Para lograr aquello, hay muchas formas, pero es un camino constante y no tenemos la certeza de que lleguemos a buen puerto. Esa es otra cosa. De ahí que hemos discutido varias veces esta dialogía, ¿no? De cómo construir esos isomorfismos, cómo establecer, cómo emplear esta metodología, si la metodología es posible, si no es posible, dónde están los límites, dónde son fronteras, cómo lo establecemos, pero indudablemente no podemos negar ni nuestro origen disciplinar, ni nuestro origen como investigadores, ni nuestro origen cultural, y también nuestros intereses en el proceso de investigación. Hay un punto muy importante a resaltar, y sobre todo también debemos abrir la puerta y la oportunidad a estudiar a otros investigadores. Por ejemplo, hace un momento hablabas de la óptica, del control del medio ambiente a partir de la sexualidad con Foucault, no, bueno, no dijiste Foucault, pero yo lo incorporo con Freud, de la educación, de la demencia, también pensando con la cuestión de Foucault, pero también, por ejemplo, tenemos que ver la parte de Max Weber, cómo esa herencia de las estructuras todavía es un discurso actual, a pesar de las críticas que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, y también a razón de que no porque sea un premio Nobel, un gran investigador, pues no tenga errores. Precisamente, de hecho, de ahí nuestro lema de reflexiones epistémicas, ¿no? Porque a partir de esa confrontación paradigmática, sin importar quién sea, porque eso es algo que enseñan las teorías de la complejidad, sin importar los grados académicos, todos tenemos la oportunidad de discutir siempre y cuando haya argumento de fondo. No retórica, argumento de fondo. Porque la retórica es el acto de estar convenciendo con verborrea. Muy bonito podría ser, es que es un proceso inconsciente que se vincula emergentemente con la caoticidad que nos relaciona transdisciplinar y metodológicamente. Pues no les dije nada. Y así encontramos muchísimos textos de pseudoinvestigaciones de complejidad. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque una investigación en aras de la complejidad, como bien lo señalas, tiene que ser entre investigadores con grupos epistémicos y también la formulación de lo que diría Alexandre de Pomposo, el poliglotismo científico. De hecho, la transdisciplina requeriría un exceso de intencionalidad de volverse un políglota científico, hablar múltiples lenguajes y donde podría ser que alguien que no está formado en X disciplina puede dialogar a la par en los términos y en los conceptos de los estudiosos y de los formados en esa área de estudio. Qué rico sería, como dice Alexandre de Pomposo, ¿no? Qué rico sería ser políglota científico, donde no es necesario o suficiente que te titules de las carreras, sino que dónde está ese interés por pasar tu propia frontera, ¿no? Sí, en realidad me parece interesante lo que estás diciendo y un poquito más voy hacia adelante. Nuestra actividad es dialógica y esta verborrea que estaba diciendo vos, Roberto, o esta retórica sin sentido es una actividad sofista y nosotros estamos vinculados a la filosofía de Sócrates en adelante. Entonces, en pos de
construir y sostener y discutir argumentos teóricos es justamente el objeto y la creación de este ciclo de conferencias de revoluciones epistémicas. Pero vamos a tener que ir cerrando, pero sin antes, le voy a hacer una pregunta a Roberto, porque a él le gusta más y lo sabe más que yo. Sabemos que la complejidad es, perdón, la transdisciplina tiene que ver con el prefijo trans, lo que está más allá de las disciplinas, y que las tres características están vinculadas a el tercero incluido, revisando un poco la lógica aristotélica, los diferentes niveles de realidad y la sociedad entendida como un sistema complejo. Hasta ahí está todo bien, porque el contexto de la época de la década del 70, cuando se piensa el concepto de transdisciplina, requería todas estas dimensiones. ¿Por qué? Porque estaba en auge o estaban saliendo a la luz los estudios de los físicos cuánticos desde el punto de vista de la termodinámica. Y acá le voy a decir que brevemente, Roberto, que le encanta a él, nos explique 2 o 3 cuestiones que tienen que ver con las lógicas no lineales, que tiene que ver con los sistemas alejados del equilibrio y que tiene que ver con los puntos de bifurcación, que justamente es la base epistémica para poder hablar de transdisciplina. Lógicas no lineales, punto de equilibrio, ¿y cuál más? Ay, si no me tomaste nota, ya me olvidé. Lógicas no lineales, sistemas alejados del equilibrio y bifurcación. Y bifurcación. Listo. Bueno, las lógicas no lineales, debemos partir del hecho de que la termodinámica se asocia mucho. La termodinámica es un fenómeno físico donde un cuerpo, una materia que es más calorífica, al estar en contacto con el ambiente, tiende a buscar un punto de equilibrio o un punto térmico. De ahí que, por ejemplo, si tenemos una taza con café, con mate, nosotros lo calentamos, pero va a llegar un momento donde va a adquirir la temperatura ambiente, o sea, irradia energía, irradia calor, y a partir de eso llegamos a un punto donde ya estamos en temperatura ambiente, donde ya no hay una pérdida, pero tampoco hay una ganancia de energía. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando nosotros estamos hablando de las lógicas no lineales, se recupera esta cuestión de la física cuántica, donde se rompen todos los principios de la física mecánica. Es decir, la física mecánica dice que solamente un objeto puede estar en un lugar y en un tiempo determinado. Al hablar de las lógicas no lineales, la misma partícula subatómica puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, o puede estar en un solo lugar durante un tiempo específico. De hecho, está el principio de que mientras no las observes, están en 2 lugares y cuando las observas se comportan de otra manera. Hay memes muy simpáticos al respecto. ¿Cómo es que nos lo llevamos esto al campo de las ciencias sociales? A partir de la categoría de agencia, a partir de la categoría de libre albedrío, a partir de que no somos sujetos con un software establecido y que tenemos capacidad de reflexión, lo que diría Pierre Bourdieu, estructuras estructurantes, muy asociado con Lévi-Strauss. Entonces, tenemos que los procesos sociales son altamente bifurcativos, o sea, pueden generar un cambio. Que una pequeña situación, una pequeña condición nos puede provocar un desenlace completamente diferente en el proceso. Podemos tener procesos históricos, todos tenemos procesos históricos en nuestros países, pero si, por ejemplo, si volviéramos a tener a los mismos héroes nacionales en los mismos espacios y en las mismas condiciones, muy seguramente los resultados no sería, por ejemplo, la independencia de Argentina o la Revolución Mexicana o algo así. Ahora, en la cuestión del punto de equilibrio, esa parte para la cuestión de lógicas no lineales, ¿no? De ahí que hablamos de la no linealidad de los procesos, o sea, que los procesos pueden tener un avance, un retroceso, una pausa, incluso pueden tener una pausa o un acelerado desarrollo, pero que no sabemos las consecuencias. Esa es la pauta que nos abre la puerta al tema de los agentes no clásicos que tanto dice Carlos Delgado con Morán, ¿no? La presencia que el ser humano llega a partir de avances tecnocientíficos a una serie de herramientas tecnológicas que no sabemos cuáles son sus consecuencias, entre ellas el Internet. Bueno, el punto de equilibrio remite a aquella situación donde
donde los sistemas abiertos son sistemas abiertos porque son termodinámicamente disipativos. Es decir, el cuerpo humano es un sistema abierto porque constantemente estamos soltando calor. Pero al detalle que nosotros tenemos es de que necesitamos elementos negentrópicos, o sea, negentrópicos, que neguen la entropía. La pérdida de calor es esa pérdida de energía, pero hay una cantidad de energía que, a pesar de que consumamos alimento, a pesar de que descansemos, a pesar que reposemos, hay una cantidad de energía que hemos perdido que ya es irrecuperable. Y eso pasa con todos los procesos, tanto cuando encendemos el vehículo, o sea, cuando encendemos un auto, cuando encendemos la televisión, todos los procesos que requieran energía, hay una cantidad de energía que es imposible volverse a recuperar. De hecho, hay un autor que se llama Leonardo Tirtania que sugiere que la cuestión de la sustentabilidad es un mito contemporáneo, porque se gasta mucho más recurso en reciclar que en volver a producir, a razón del principio entrópico, o sea, una cantidad de energía irrecuperable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El punto de equilibrio alude a cuando el sistema abierto deja de expulsar energía y, a pesar de todas las cantidades negentrópicas que se le puedan poner, ya es imposible que él adquiera y deseche. Entonces llega un punto cero, el punto entrópico cero. Es decir, el sistema está muerto. Ajá, el sistema muere. Eso le pasa a los seres vivos, le pasa a los seres humanos, le pasa a los sistemas económicos, le pasa a los sistemas políticos, le pasa a los fenómenos físicos. El café por eso se enfría, el mate por eso se enfría, porque llega a un punto de equilibrio. Ajá, no es por otra cosa, porque nace a partir de la irreversibilidad de la flecha del tiempo. Es decir, el tiempo no se detiene. Virginia, aunque es muy guapa y demás, como ya se lo he dicho a su esposo también, pues no es la misma Virginia que yo conocí hace 10 años. ¿Vos me Hace estás 15 diciendo años. que yo estoy vieja? No, para Ah, nada, ah. pero por ejemplo, yo lo que me estoy refiriendo, lo que me estoy refiriendo es de que todos día con día vamos viendo nuestro cambio, ¿no? O sea, no nos podemos, nosotros estamos llegando irremediablemente, estamos entrando a una situación caótica en donde tratamos siempre de poner un orden. Y entonces ahí sale el principio de el orden es a partir del caos. O sea, nosotros estamos llegando siempre, estamos cayendo en una situación caótica, vamos a llegar a una situación caótica donde terminemos llegando al punto cero para que se establezca un orden termodinámico. Y con referente a la bifurcación, pues esto es más que nada una cuestión de estadística, en donde se ven la serie de posibilidades que pueden llegar a existir en un proceso, pero en ciencias sociales lo asumimos o lo asociamos directamente a la noción de cambio. Entonces, ¿cómo es que nosotros llevamos todo este lenguaje, que eso es un ejercicio transdisciplinario neto? ¿Cómo es que nosotros llevamos toda esta riqueza del lenguaje conceptual, del lenguaje teórico, que lo estableció Schrödinger, Heisenberg, Prigogine, Alexandre de Pomposo que le siguió? ¿Cómo nos lo llevamos a las ciencias sociales? Porque es un tema netamente de la física. Bueno, pues hemos descubierto que las leyes que existen 3 leyes de la termodinámica. Bueno, en realidad hay quien dice que son 4, que es la conservación de energía, la creación de la energía, la pérdida de energía y otra. Pero particularmente para las ciencias sociales, nosotros nos hemos apoyado de la cuestión de la segunda ley, que es la entropía, que ya estuve hablando, ¿no? La entrada y salida de recursos, porque estamos en sistemas complejos abiertos, por ser altamente disipativos. El detalle en la ciencia social, eso es lo que nos da la pauta para hablar de la termodinámica de la supervivencia en ciencias sociales, donde se le da un peso fundamental nuevamente a la teoría darwinista, que es una teoría altamente termodinámica, porque los sistemas tienen que pasar por encima de otros sistemas para su propia supervivencia, pero el detalle particular es de que si las ciencias sociales se acogen a la ley 0, a la ley 1 o a la ley 3, el modelo no se sostiene. ¿Por qué? Porque ni la energía se crea ni se destruye, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de todo eso, no? Eso nos llevaría para otros temas más adelante, Virginia, pero no sé si con esto contesto las preguntas rápidas que me pusiste. Sí, por supuesto. No, lo que queríamos dejar sobre el tapete es que no es sencillo hablar de transdisciplina y que no podemos bastardear el campo de que cualquiera
puede hablar de transdisciplina o de interdisciplina o sencillamente de disciplina. ¿Por qué? Porque el debate epistémico tiene que ver desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista epistémico, evidentemente, desde el punto de vista nociológico, desde el punto de vista en la inter y en la trans, tiene que ver con la física, con la biología, con la termodinámica. Entonces, por eso nosotros hablamos de inter y de trans, porque para poder pensar construcciones metodológicas y delimitaciones de objetos, hoy no lo podemos hacer desde una sola disciplina. Entonces, el abordaje es multidimensional y multireferencial. Y si nosotros prestamos atención a toda la argumentación que nos planteó tan rápidamente, tan claramente y tan sencillamente, a pesar de ser extremadamente denso el discurso de la física y de la termodinámica, Roberto estuvo hablando con categorías y con lógicas totalmente diferentes a la heredada. Y cuando nosotros hablamos de la heredada, tiene un nombre que es Aristóteles, y tiene una ubicación que es la Grecia antigua, y tiene una época que es en el siglo III a.C. Entonces nos separan 20 siglos de historia, 20 siglos de lógica clásica, lineal, cerrada, determinista y controladora, porque si nosotros pensamos, ¿cómo surge la filosofía? La filosofía, la pretensión de la primera filosofía fue ordenar el caos. Y nosotros estamos diciendo exactamente lo contrario, que del caos hoy se generan nuevos órdenes discursivos. Y eso es el puntapié inicial para poder pensar la realidad y la epistemología desde la interdisciplina y desde la transdisciplina. Para ampliar sobre este tema, la obra de Nicolescu, la obra de Teoría de Sistemas Complejos, todo lo que tiene que ver con termodinámica y todo lo que explicó Roberto, y nos siguen en redes para seguir abordando más sobre estos temas. ¿Qué te parece si vamos cerrando, Roberto, con alguna reflexión? Sí, de hecho, si me das oportunidad nada más de dos comentarios. El primer comentario que me gustaría hacer es de que también nosotros damos, a pesar de estar aquí haciendo videos, también damos conferencias, damos cursos, damos pláticas a alguien, si alguien se interesa, que nos quiere invitar a su universidad, con todo gusto. Ahí ya tienen nuestros medios de contacto y estamos por redes. Todos nosotros ya no necesitamos ponerlo tanto por aquí. Y me gustaría, yo cierro con esta parte, que es una cita del libro de Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, sobre precisamente con esta cuestión de la incertidumbre y de la cuestión caótica, pero desde la óptica de la ciencia. Dice, con esto rápido, es una cita referencial que dice: la declaración solemne de Sir James Lighthill en 1986, a sazón presidente de la Unión Internacional de Mecánica Pura y Aplicada. Lighthill se explica de esta manera: llegados a un punto, debo hacer un alto y hablar en nombre de la gran hermandad de los expertos de la mecánica. Hoy somos muy conscientes de que el entusiasmo que sentían nuestros predecesores por el éxito maravilloso de la mecánica newtoniana les llevó a hacer generalizaciones en el campo de la predicción, que hoy han resultado ser falsas. Queremos pedir disculpas colectivamente por haber inducido a error al público culto al propagar, a propósito del determinismo de los sistemas que cumplen las leyes newtonianas del movimiento, unas ideas que después del año de 1960 ya no se pueden sostener. Con eso yo cierro. Noche de oro con Prigogine, que lo amamos, lo queremos, lo admiramos, lo respetamos. Yo soy una ferviente devota. Leerlo a Prigogine es un antes y un después para poder pensar epistemológicamente. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo en octubre con un nuevo ciclo de conferencias sobre revoluciones epistémicas. Le vamos a dar una sorpresita en octubre con un nuevo tema muy interesante, y a lo mejor, ¿por qué no?, una personalidad invitada para que esté compartiendo con nosotros los diálogos. Les mandamos un beso. Nos vemos la próxima. Chao, Robert. Hasta luego. Chao, Virginia. Qué gusto. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.